Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En algún momento esto se va a ver. Bueno, estamos en un episodio más de Charlas de Café. Pero no es un episodio más, no me retracto. ¿Por qué? Porque venimos teniendo charlas de café vinculadas a la discusión cultural, ¿no? Con grandes exponentes de la cultura mendocina. Y esta vez hemos decidido hacer un especial, ¿sí? Algunos programas que van a ser especiales de Charla de Café, donde hemos incorporado la discusión de la esfera política. Para eso, los primeros programas de este especial de Charla de Café política tiene que ver con la participación de los jóvenes en la política. Siempre por ahí los que ya pintamos canas, decimos, bueno, ese discurso antiquísimo de que el futuro son los jóvenes, no sé qué cosa. Bueno, mira, los futuros son los jóvenes, depende de qué jóvenes, depende de qué piensen, depende de cuáles son las prácticas. Porque cuánto nos encontramos en la discusión en las escuelas, en la discusión en los barrios, en la discusión en los territorios, donde los pensamientos de amplios sectores juveniles son pensamientos que me remiten más a la fundación de la Nación Argentina en 1880, a partir de 1880, que una cuestión más moderna de discusión política actual. Por lo cual es necesario esta discusión y en ese sentido están sentadas junto a mí dos representantes de la juventud partidaria del radicalismo. Hoy, partido que conduce los designios de la provincia de Mendoza. Bienvenidas, chicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que la pasen bien. Se puede picantear en algún momento. Bueno, antes de empezar el video, te convoco a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que también nos sigas en nuestra red social principal de Instagram. Dale, ahora sí, seguí disfrutando el video. Lo primero que me surge preguntarles es con esto que decía anteriormente. ¿Cómo ven la participación de los jóvenes en la política actual? ¿Qué se encuentran ustedes cuando caminan los barrios? Cuando, ustedes son parte del movimiento estudiantil La Franja Morada, por lo tanto, un agrupamiento de jóvenes importantes que creo que dirige la federación. Sí, la federación universitaria. Digo, ¿cómo ven la participación de los jóvenes en la política hoy? Bien. Primero quiero arrancar con una frase que me hizo ruido que dijiste sobre lo de esta frase tan trillada de que los jóvenes somos el futuro. Porque creo que ahí está el gran error, que también como jóvenes muchas veces nos los hemos creído la frase esta de que somos el futuro. Y yo creo que tenemos que nosotros, y es lo que tratamos siempre de llegar, de que no solo somos el futuro, sino que también somos el presente y que somos el motor para construir ese futuro. Que no nos quedemos de brazos cruzados y simplemente esperando a ese cambio que llegaría en un futuro, sino que lo tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Y por eso es que justamente nosotros incentivamos tanto y estamos en la parte de participación política, porque queremos generar ese cambio desde el hoy. Nosotros en Mendoza, tanto en la gestión de Alfredo Cornejo, en los departamentos, nosotros somos de 2 departamentos distintos de la provincia. ¿Cuáles son? Yo soy del sur, soy de General Alvear. Y yo soy de Guaymallén. Bien, en todo el contexto del territorio de Mendoza creo que los jóvenes tenemos una gran participación, nos hemos movido, siempre hemos estado tratando de acercarnos al vecino, de poder charlar y también de poder generarnos nosotros nuestros propios espacios. Si bien también contamos con un montón de dirigentes, también el gobernador Alfredo Cornejo que nos ayudan a esto, tenemos nosotros nuestro presidente del comité provincia, que es Andrés Peti Lombardi, que nos ayuda siempre a allanarnos el camino para poder nosotros seguir creciendo. Tratamos siempre de nosotros poder formarnos, de ganarnos nuestros espacios y vemos que dentro de nosotros, tanto del partido como que justamente ahora nosotros somos gobierno desde el 2015, nos hemos ganado esos lugares. Tenemos también como jóvenes que han sido, ahora que entran como legisladores, también concejales en los departamentos, así que creo que los espacios de los jóvenes nos los estamos ganando desde la hora y vamos cada vez a seguir haciéndolo más.
Bien, yo también quería remarcar esa frase de que los jóvenes son el futuro, y venimos en la misma sintonía porque venía a decir lo mismo. Somos el presente y sí me parece que hay un gran caudal de militancia, militantes con vastas capacidades, tanto en lo que es el brazo universitario del radicalismo, la Franja Morada, como también en la Juventud Radical. Y esta gestión puntualmente de Betty Lombardi acompaña y potencia las capacidades que tenemos los jóvenes para poder crecer y trabajar en pos del partido. Y se me ocurre en esta cuestión de pensar en la construcción del presente, ¿no es cierto? Para arrancar con lo más pronto que hemos vivido, que son los 50 años del aniversario del último golpe genocida cívico-militar argentino, ¿no es cierto? Esta discusión que se empezó a entablar, he estado viendo algunos programas donde está, por ejemplo, la posición, escuché los otros días al director o ministro, no sé ya qué rango tiene, Gareca, hablando de que son 30.000, que fue genocidio, y de repente la vicegobernadora pone en discusión el número en la misma línea que el gobierno nacional. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque ustedes justamente pertenecen a un gobierno, son parte de la dirección de un gobierno que históricamente se lo reconoce, ¿no es cierto?, por su visión democrática, ¿no es cierto?, por la construcción de esa democracia, por los primeros juicios a los genocidas, ¿no?, por el impulso de la CONADEP, por el impulso al libro Nunca Más. Y de repente, ¿cómo cae esto hacia el interior de ustedes? Que la vicegobernadora de Alfredo Cornejo salga a cuestionar el número, a plantear nuevamente, como fue en los 90, por ejemplo, la cuestión de la guerra o de los dos demonios, la teoría de los dos demonios. Bueno, yo creo que principalmente no solo por el planteo de Eve Casado, sino en general, que ha estado muy vigente todo lo que es si fueron o no fueron 30.000, yo creo que el debate pasa por otro lado, en el que no importa el número, sino realmente importa la gravedad del hecho, de lo que fue esa dictadura, de lo salvaje y violento que fue, que sufrieron no solo militantes que fueron desaparecidos, mujeres, niños que fueron expropiados de las familias. Entonces yo creo que como sociedad nos tenemos que plantear de que no importa si fueron lo que dice la CONADEP, que era algo de alrededor de 8.900 y algo, o los 30.000 que se tiene como discurso de hace tantos años, sino realmente el cómo se llegó a esto, la gravedad del hecho, sea o no sea, por lo que muchos dicen ahora lo de el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia completa, que le agregan esa palabra de que si hicieron o no hicieron algo a esas personas que fueron desaparecidas, sino el también hacer una retrospección de agarrar y decir por qué nosotros permitimos o el Estado en general se tomó esas atribuciones, sea o no sea para que hicieron algo, sino para ellos juzgarlos, para llevar adelante semejantes delitos que pasaron. Entonces, yo creo que la realidad que nos tenemos que plantear va por otro lado. El número es completamente indistinto, no nos tenemos que olvidar que fue realmente un pasado súper violento. Nosotros como radicalismo, que justamente como lo que decías, llevamos las banderas de la democracia, nosotros fuimos también los que llevaron adelante junto con el gobierno de Alfonsín el juicio a las juntas militares, también la creación de la CONADEP, pero tenemos que agarrar y realmente plantearnos como sociedad, a ver, no importa, como te digo, 8.000, 30.000 o 10 personas, 100, sino de que fueron realmente graves, que no podemos permitir de que las instituciones se nos debiliten, que pasen estos hechos de que vengan otras personas a derrocar a los poderes que se eligen de la parte democrática y que teniendo esto en cuenta vamos a hacer que también las instituciones sean más fuertes, que la democracia sea más fuerte y que no lo sigamos repitiendo, que abramos la posibilidad que esto pase en un futuro. Porque como está la gran frase de que si un pueblo no recuerda su pasado tiende a cometer esos errores en el futuro, creo que nosotros debemos realmente discutir la gravedad del hecho y no del número. Lo que pasa es que muchas veces el número está asociado, ¿no es cierto?, a la evaluación política. Es decir, cuando se habla de la historia completa, ¿no?
¿a qué se está refiriendo? Digo, ¿por qué digo esto? Porque como le planteaba a otros entrevistados dentro de este mismo segmento, ¿no? Cuando se está hablando de la historia completa, lo que se está diciendo, ¿no es cierto?, es realzar la teoría de los dos demonios y no se está poniendo el foco en que fue un genocidio de Estado, ¿no? Entonces no es lo mismo. Cuando se cuestiona el número, no es que se cuestione el número, sino los que tenemos mucha historia en la lucha por los derechos humanos, sabemos cómo se construyó ese número. Sí. Sabemos que no fueron 8.000, sabemos que después el avance dio 22.000 en un informe de Alconada-Moon, ¿no es cierto? Y cómo se llegó al número simbólico de 30.000, que tenía que ver más con una bandera, pero lo que quiero decir con esto es que en todo caso es el Estado quien tiene los números, ¿no? Es decir, yo también quiero la historia completa, o los organismos de derechos humanos queremos la historia completa. Lo que necesitamos es que se abran los archivos de la dictadura para saber exactamente el número. Y entiendo que Eve Casado no lo dijo con esa intención, lo dijo como diciendo, bueno, eran delincuentes, y Claro, los sí, delincuentes se merecen la habrán muerte, algo habrán hecho. Digo, por eso te pregunto, por eso les pregunto, en relación a esto, ¿cómo cae esto? Teniendo en cuenta que es la vicegobernadora de la provincia. No sé si quieres decir algo. No, iba a ir en realidad por el tema del número y Ujú. demás, pero Bien. no por lo de... Sí, bueno, más o menos volviendo a lo mismo, o sea, si bien, a ver, entendemos el posicionamiento de Eve dentro del gobierno, que también las alianzas que se están teniendo con Milei y que todo el Partido Libertario, no quiero generalizar, pero la mayoría están con este mensaje. Como te digo, a ver, el discurso va por otro lado. Realmente lo que nos debería importar como sociedad no es el estar peleando como ha pasado en este último 24M, que las redes se han visto colapsadas de gente peleándose entre unos, entre otros, diciendo fueron 30.000, no fueron 30.000, algo hicieron, por eso les pasó. Creo que nosotros, como personas en general y como sociedad, no deberíamos juzgar qué fue lo que pasó, que realmente se hiciera que se cometieran estos delitos, sino el realmente repudiar las formas en las que pasaron y que va, como te digo, independientemente del número. Porque se me ocurre en esta... perdón, sí. Perdón. No, por Y favor. por ahí esto de conocer la historia completa se dice para descalificar lo que fue esta lucha por los derechos humanos. Tal cual. Y ahí es donde yo pienso, y esto es personal, que no toda opinión es respetable, porque una opinión que discrimina, que cercena, que corta, no es respetable. Entonces ahí es donde uno tiene que pararse y pensar y ver que el 24 de marzo puntualmente nos lleva a entender un montón de personas que uno tiene como amigos o cercanos, y por ahí vienen y publican una foto de Videla y con una frase loquísima, demasiado, y vos decís, ay, esta gente termina, es mi amigo. Y ahí es como que uno pone un límite también de frenar y ver qué es lo que piensa el que tenés al lado. Qué interesante eso que sí, porque en la discusión sobre la libertad de expresión, ¿no? Sí. Es decir, todos tenemos la libertad de podernos expresar. No toda expresión es respetable, ¿no? Total. Es decir, vos tenés derecho a decir lo que vos quieras. Yo tengo el derecho de no respetarte alguna de las opiniones. Es decir, porque es parte de mi derecho ideológico, político, como sujeto social. En esto que decís vos me parece como central, ¿no es cierto? Por eso traía lo de Eve. ¿Por qué traigo lo de Eve? Porque entiendo que el Partido Libertario es otro partido y Eve era vicegobernadora, por eso lo traía en específico, ¿no? Sí. Y en este sentido, es decir, es una opinión que a mí no me genera respeto, ¿entendés? Y que implica para mí en la lucha por los derechos humanos de tantos años un retroceso en esa discusión que hoy día los principales referentes políticos, ¿no es cierto?, venga de donde venga, hoy día puedan tener la libertad, que está bien, pero de dar ese tipo de opiniones cuando de repente, qué sé yo, tenemos que ir a hacer una petición de vulneración de derechos a esas personas que nos gobiernan. Entonces es como una contradicción antagónica, ¿no? Y en ese sentido, pensar, para salir un poco del tema, lo último que digo con respecto a esto del frente, o preguntarles, hemos visto, ¿no es cierto?,
la alianza que ustedes han trabado con el Partido Libertario, ¿no es cierto? Y pienso, por ejemplo, en la ley de reforma laboral, por ejemplo, y pienso que fue un radical quien fue el primero que instrumentó las 8 horas de trabajo, ¿no? Irigoyen, ¿no? Y pienso que la ley laboral actual que impulsó el gobierno de Milei y que aprobó, por ejemplo, Mariana Jury, ¿no es cierto?, por Mendoza, atenta contra eso, es decir, es una pérdida, de hecho, es un poco lo que justifica el golpe a Irigoyen en el 30, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa articulación política en el Partido Libertario en relación a eso, en relación también, por ejemplo, a la persecución a las minorías? Es decir, el presidente salió públicamente a decir que todos los de la comunidad LGBTQ+ son pedófilos, ¿no? Es decir, y de repente vemos esa alianza trabada de esa manera, que es un partido libertario que no tiene nada que ver con los libertarios del principio de siglo, sino con una cuestión más, inclusive, reaccionaria a esas libertades. ¿Cómo ven ustedes ese trabamiento de alianza? ¿Querés arrancar? Bien. Bueno, más que nada quiero hacer hincapié en lo que hablas de la alianza. Yo creo que la alianza más que nada vino de la mano en el que las políticas que tanto en la campaña, sino también las que está tratando de llevar adelante Milei, en la mayoría, no en la totalidad, son las que Alfredo Cornejo en el 2015 ya venía implementando. Tenemos un montón de ejes que tenemos similitudes y que es más hasta que ha usado de modelo de ejemplo a Mendoza para llevarlas adelante, pero también un montón de otras políticas que difieren con esto. Como lo que decís, por ejemplo, lo del colectivo, acá en Mendoza tenemos también la Dirección de Género y Diversidad, que ha trabajado todo otro tipo de políticas que Alfredo Cornejo le ha dado el espacio y los recursos y todo para generar otros movimientos, para poder hacerles asistencia, para poder tener hogares en donde vayan si son víctimas de violencia, la gente del colectivo, un montón también de capacitaciones y cosas que se está haciendo desde género y diversidad muy diferentes a las de la nación. Referido a lo laboral, también nosotros, a ver, si bien nuestros legisladores votaron a favor de esta ley, también se planteó desde el lado de Mendoza otras reformas, otros puntos para que se tuvieran en cuenta para llevarla adelante. También referido a lo que venimos desde Mendoza, pregonando lo que es la reducción del empleo público, el aumento del empleo de la parte privada, siempre también reduciendo lo que es los impuestos y cosas para que las empresas o las pymes en general puedan contratar a gente. Pero de repente vos ahí te encontrás con un aumento de la carga impositiva a las empresas, ¿no es cierto? Y la recomposición del IVA para el asalariado. Uh-huh. Es decir, ahí también hay como una cuestión de decir, bueno, en la justa distribución de la riqueza, ¿no? Tenés el Ledesma en el norte, ¿no es cierto?, libre de impuestos, y la gente de a pie vuelve a pagar el 11% para comprar el pan. Es como compleja la situación. Sí. Muy. No sé si... Bien. En ese sentido, por eso planteaba esta cuestión de las posiciones, por ejemplo, de Mariana Jury, ¿cierto?, que hoy día es senadora, diputada, uh-huh. Y que por ahí, bueno, yo me acuerdo cuando fue ministra de Turismo. Es decir, son posiciones históricas de la Mariana. Entonces eso, cómo amalgaman las banderas históricas, digamos, que le preguntaba más temprano a un entrevistado de otro sector, cómo amalgaman esas banderas históricas con la actualidad hoy, o qué está pasando socialmente que nos lleva, o que los lleva a ustedes en este caso, ¿no es cierto?, a entender que es una alianza potable para el conjunto, porque efectivamente algo deben estar viendo que está pasando en la sociedad y que determina la política partidaria.
Bien, sí, si bien las banderas nosotros como radicales las seguimos manteniendo, las de tanto Irigoyen, Alén y Alfonsín y todos los presidentes que nosotros hemos tenido, sino entendemos también el contexto que hay un montón de cosas que se pregonaron hace casi 100 años atrás, que hoy en día no funcionan. Pero como te decía hace rato, a ver, si bien diferimos con varias cosas del gobierno de Milei y de La Libertad Avanza, en un 80-90% sí coincidimos y como te decía, a ver, desde el 2015 en Mendoza las venimos pregonando. Entonces eso es lo que nos lleva a las alianzas, si bien tenemos obviamente nuestras diferencias y nuestras opiniones distintas. Y como proyecto de juventud, ¿no? Están como recién asumidas, ¿no es cierto?, dentro de la dirección de la Juventud Radical. ¿Cuál es el proyecto que le proponen al conjunto de la sociedad para que los conozca, para que se integren, para crecer? Bueno, justamente como te dije al principio, a ver, una de las grandes miradas que tenemos como juventud en la provincia es llevar la conducción lo más federal posible. Justo como te decía, yo soy del sur, por ejemplo, en la Juventud Radical y en el partido en general hacía muchísimos años de que no conducía a alguien que no fuese del Gran Mendoza. Entonces también ese es el mensaje que queremos llegar a todos los jóvenes que queremos recorrer el territorio, charlar con vecinos de todos los 18 departamentos y también hacerlos sentir parte, que sepan de que todos, independientemente de si estén más cerca o más lejos de la capital, tienen las oportunidades, que van a ser escuchados. Y también otro gran desafío que tenemos, hablando justamente de La Libertad Avanza recién, es como partidos ver que un montón de jóvenes que antes no se unían a la política, ahora han seguido el movimiento de Milei, entonces también replantearnos a nosotros y cambiar las estrategias y las formas de movernos para ver el por qué los jóvenes están eligiendo ese partido, por qué no los partidos centenarios, haciendo autocrítica tanto en la UCR, el peronismo y demás, y tratar la forma de buscar el de enamorarlos para que vuelvan a esas bases, y también al que está indiferente en la política, que nos pasa un montón de que la mayoría de la sociedad está completamente renegada, por así decirlo, con la política, con los mismos discursos de que todos los políticos son iguales, y con diferentes frases que llevan más o menos a lo mismo, el hacerles entender de que la política es nuestra herramienta de transformación, y si nosotros no nos metemos y no nos movemos, alguien va a terminar haciendo las políticas por nosotros. Entonces eso más que nada es el eje de conducción que queremos llevar como partido y hacia la afuera también del partido. ¿Y cómo ves en ese sentido, cómo ven ahí en ese sentido la vida universitaria, digo, frente a los recortes de Milei, ¿no? El de financiamiento, prácticamente planteando de que son ñoqui o no se bancan las auditorías, bueno, y ustedes dirigiendo la Federación Universitaria, ¿no es cierto?, que tiene un rol importantísimo allí porque efectivamente los compañeros y compañeras de ustedes los han elegido y les han renovado esa confianza, y creo que una de las grandes movilizaciones contra la reforma las protagonizó el movimiento estudiantil, sí, ¿no? Entonces, donde ustedes fueron partes y protagonistas. Entonces digo, ¿cómo analizan ustedes este desfinanciamiento? ¿Cómo lo viven? ¿Qué le dicen las compañeras, los compañeros dentro de los cursos? ¿Cuál es la discusión que está teniendo la Juventud Radical en relación a la universidad pública? Bien, respecto a la franja morada, yo creo que hemos sido uno de los principales, independientemente de que nosotros no conducimos la franja morada, estamos dentro de un mismo partido, pero somos dos organizaciones distintas, que sí tenemos un montón de ejes que tenemos en conjunto. Hemos sido uno de los primeros en ponernos de pie, en alzar la voz y ir contra justamente todo este desfinanciamiento que está habiendo de las carreras universitarias y de la educación en general, porque hemos sido uno de los que llevaron siempre la bandera de la educación pública, de una educación con acceso para todas las personas, independientemente de sus recursos, de su posición, tanto, sí, del origen social. Claro, del origen social en general. Entonces, en eso era uno justamente de los temas que te decía que diferimos con el partido, y que nos hemos movilizado, o sea, la Franja Morada ha estado presente en cada movilización que hubo sobre el desfinanciamiento, entendiendo de que, por un lado, que las auditorías, y esto es personal, que
tan buenas que se tiene que haber un control del manejo de los recursos, pero no por controlar se tiene que dejar de financiar. No sé si quieres decir algo. Sí, pero se me fue un poquito la idea. Perdón. Sí, no, por favor. Era algo sobre la franja. El tema es que nosotras no somos militantes de Franja Morada, entonces por ahí se nos va un poco. Pero sí, Franja Morada participó de las movilizaciones y con respecto a lo que decía Ceci de las auditorías, también considero que es correcto y se tiene que auditar, pero no por eso hay que demonizar a la universidad y decir que son todos... perdón. Porque no quería usar la palabra ñoqui de nuevo. Sí, que son toñoqui, chorros. Sí. Exacto. Está bueno, digamos, pensar que también las universidades tienen 3 auditorías, ¿no? Es decir, se audita permanentemente. Y aparte el movimiento estudiantil, desde la construcción de ese gran movimiento y desde esas universidades, ha sido como una bandera histórica de los argentinos, la universidad pública. De hecho, teníamos un montón de estudiantes que venían de otros países donde el estudio es pago, ¿no es cierto?, a formarse acá. Así que, y en relación al desarrollo territorial, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes se van encontrando en los barrios? ¿Qué es lo que ustedes perciben como un clima de época en la militancia cotidiana? Que dicen, che, acá esto está bueno, acá se puede seguir avanzando, esto hay que cambiarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra en el territorio? Bueno, bien, yo creo que justamente eso es uno de los roles que nosotros tenemos como militante, el hecho de llegar a barrios en el que, a ver, el Estado no puede estar presente en todos lados, entonces justamente nosotros lo que buscamos es eso, de llegar a esos lugares en donde el Estado no puede, también llevar todas las propuestas, todo lo que hemos escuchado de los vecinos para que después sí se les pueda plantear una solución. Hemos pasado en lugares de que, por ejemplo, hemos ido a recorrer vecinos y que nos propongan, en realidad que nos den como una crítica de que acá nunca se hizo X cosa, pero vos les decís si alguna vez hicieron un reclamo o algo y no lo han hecho, entonces nosotros tratamos de ser como ese nexo para que el reclamo del vecino llegue al Estado, llegue al gobierno, tanto departamental, provincial, entonces estamos más que nada haciendo ese nexo. Después también nosotros como partido hemos, siempre una de nuestras políticas han sido también lo que es la ayuda social. Tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia, en los departamentos, un montón de actividades que también que van a referido a la ayuda social, tanto en barrios, en clubes de fútbol, y siempre con lo mismo, tratando de ayudar al Estado en todos esos lugares donde no se puede llegar. Y en eso, por ejemplo, hay algo muy interesante que se implementa, no sé en qué grado y qué sé yo, pero que se implementa, por ejemplo, en ciudad, que tiene que ver con la discusión del presupuesto participativo, ¿no? Donde los concejales salen y conversan con los vecinos. Digo, en esto de pensar también cómo hay un vínculo entre la discusión del presupuesto y la llegada a la casa concreta, que se entienda que esa discusión es importante porque te atraviesa, sí, sí. ¿No? Que si vos no participás de alguna manera, la hacen los otros, ¿no? Y en eso que decían recién de pensar, en esto que ustedes me corregían a mí al principio, ¿no es cierto?, de pensar los jóvenes no como el futuro, sino como el futuro construido en el presente, digamos, con este devenir histórico, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son como las principales necesidades que hoy los jóvenes están demandando y que efectivamente, como vos decías, no van encontrando respuesta y de repente, ante una cuestión más radicalizada del discurso de Milei, dicen, bueno, si hay que romper todo, rompamos todo, vamos por acá? ¿Qué es lo que ustedes perciben? ¿Dónde tienen esa sensibilidad, donde pueden ubicar esas necesidades que el sistema político en general no ha venido resolviendo, ¿no? Sobre todo post pandemia, ¿no? Con un manejo bastante cuestionable del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bien,
Yo principalmente creo que una de las cosas que más se nos ve afectados como jóvenes, te lo resumo más o menos en 3 puntos generales. Una es falta de oportunidades, que vemos que un montón de chicos, amigos, vecinos, todo, tienen que irse hasta del país o de las provincias por la falta de oportunidades. Otra, obviamente, que va de la mano con la falta de oportunidades es el trabajo, en donde hay muchos lugares en los que cuesta un montón de que puedan llegar a tener un trabajo estable, con un sueldo que les permita vivir, que les permita independizarse, porque hay muchos sueldos, no solo en la provincia, sino en general, que son muy bajos, que no les permite justamente toda esta independencia, así que creo que es una de las grandes faltas que tenemos como jóvenes. Y yo creo que otra, y que es muy generacional, es la falta de vivienda. Porque nosotros en esta generación, con todo lo que es el contexto macroeconómico, se nos complica muchísimo el poder llegar a una vivienda, un auto propio, alguno de esos como grandes metas que se tenían antes y que eran prácticamente, por más que tenían su dificultad, eran mucho más fáciles de alcanzar. Hoy como jóvenes el ver una casa propia es algo prácticamente impensado, así que yo creo que esas cosas son las que más se nos ven afectados a los jóvenes. Sí. No, iba a ser muy redundante Sí. porque también iba a hablar de la falta de oportunidades. Y la falta de oportunidades del trabajo estable y muchos chicos que se han tenido que, digamos, migrar de la universidad a conducir una bici o un Uber, ¿no? Está complejo en ese sentido. Y ustedes, ustedes, ¿cuántos departamentos actualmente conducen el radicalismo? El radicalismo, estamos presentes en todos los departamentos, si bien formalmente tenemos lo que es comités, autoridades y todo, en 17 de los 18 departamentos. En el único lugar donde actualmente no tenemos una conducción formal, si bien hay radicales, es en Malargüe, pero en el resto de todos los departamentos sí está presente el radicalismo formalmente. A lo que voy es... ¿Y departamentos donde son gobierno? Sí, en todos. No, pero donde son gobierno. Sí. ¿Hay algunos que tienen el peronismo? ¿Ustedes tienen cuántos? No sé. ¿Cuántos departamentos conducen políticamente? ¿En cuántos son gobierno? Bien. Han ganado la intendencia. Claro, que tenemos como gestión. Claro, sí, digo, si estábamos en todos los... Me perdí. No, me imaginé que un gobierno... No, en eso tenemos... no sabría decir bien el número. ¿Vos tenés el número? Pero los 18 son 13, ¿no? 9. 9. Bien. Y también igual de esos 9 son propios del radicalismo, pero también tenemos otros departamentos, como por ejemplo Luján de Cuyo, con Alacino, que estamos aliados todos dentro de un mismo frente. Bien. ¿Y que conducen enfrente solamente Luján? ¿Está otro? En Luján, claro, en San Carlos, tenemos sí varios departamentos en los que estamos todos dentro del mismo frente, tanto Cambia Mendoza, el PRO, con la Libertad. Y en esto que veíamos, mira, acá voy a leer algo del machete. Yo que vengo del ambiente de la cultura, ¿no es cierto? ¿Cómo ven la cultura mendocina? Es decir, acabamos de atravesar, ¿no es cierto?, los 90 años de Vendimia, ¿no? Y como una expresión popular en el sentido de lo masivo. ¿Cómo ven el desarrollo, seguramente por departamento? Habrá departamentos donde nos va mejor, departamentos donde nos va peor, pero el desarrollo de la cultura, es decir, el desarrollo de los museos, el desarrollo de las obras de teatro, ¿cómo el desarrollo de los teatros oficiales? Por ejemplo, vos venís de Malargüe. De Alvear. De Alvear. ¿Tienen teatro oficial allá? Sí. Sí, tenemos. ¿Y cómo es la movida en el sur de la cultura? ¿Está un poco golpeada por la situación actual? ¿Hay movimiento? ¿Cómo lo ven? Bien, sí, en cuanto a golpeados, yo creo que no solamente en la cultura, sino la mayor parte de los aspectos están golpeados por tanto la situación macroeconómica y todo. Yo creo que tanto
Alfredo Cornejo en la provincia como los intendentes que tenemos dentro del partido han pregonado un montón todo lo que es la cultura, en cada evento, en cada cosa que se trata no solo de atraer turistas, sino darles la oportunidad a artistas locales en cada departamento. Como recién que me preguntabas si era de Alvear, por ejemplo, en Alvear somos uno de los departamentos que más museos tenemos en la provincia. Tenemos nuestro propio teatro en donde constantemente... ¿Cómo se llama el teatro? Antonio Lafalla. En el teatro constantemente se le da tanto oportunidad a los locales como así también obviamente que traemos obras, shows y demás que vienen gente de otros lados, pero principalmente siempre tratando de fomentar lo que es la cultura local. Al igual que en los eventos masivos que tenemos en la provincia, si bien, como te decía, se traen cosas de afuera de la provincia, siempre se trata de darle los espacios a los artistas locales. Tanto en Vendimia, como decías, por los 90 años, que fueron alrededor creo que 700 artistas, en todos los eventos siempre están bandas, bailarines y todo que sean locales. Sí, perdón. Y en Guaymallén, Te cuna cuento, de la te cuento, cultura local. En Guaymallén dio muy orgullosamente que la fiesta de la vendimia de Guaymallén en diciembre ¿La fuimos a ver esa, Miguel? Sí, la fuimos fue fuimos a ver. hecha toda con música en vivo. Sí. Y bueno, se le da mucho protagonismo también a los artistas, a las actividades culturales. Tenemos una agenda repleta y esto no solo en Guaymallén, sino que se replica en todo el Gran Mendoza, porque se le da mucha importancia a la cultura. Y también, no solo a los artistas locales, sino también a los emprendedores. Se dan todo tipo de oportunidades para que puedan ir creciendo, desarrollándose y mostrando qué es lo que hacen y también vendiendo sus productos, por supuesto, en lo que son ferias y eventos tanto municipales como provinciales. Nosotros, acá en Ciudad está la Feria de Emprendedores, ¿no es cierto? Sí, Sí, en realidad la Feria de Emprendedores hoy están en casi todos los departamentos porque es una política provincial. Claro, es una política provincial. Tenemos la Dirección de Economía Social que después tiene sus áreas en cada uno de los departamentos y justamente lo que se pregona es esto, es el comercio local, el apoyo a lo artesano y también como una medida y una salida laboral ante distintas situaciones, tanto o por necesidad, o por un oficio, o por algo que les gusta como hobby, que puedan llegar a materializarlo y ayudar a un montón de situaciones o contextos que tienen esos emprendedores, de los cuales, por ejemplo, hay un montón de que son mujeres, que les cuesta tener un trabajo formal, cumplir una cierta carga horaria, entonces darle la oportunidad de que todo aquello que hacen en sus casas los puedan vender, que lo puedan ver turistas, que lo puedan ver locales, va completamente de la mano también de la cultura y el arte. Hay como, a mí me gustaría, ¿no es cierto?, el tema de publicitar más el arte independiente local, ¿no? Porque hay un montón, porque es verdad, se promueve un montón y de hecho yo hace años que actúo en los teatros oficiales, digamos, y soy surgido del teatro independiente, ¿no? Pero ahí, digo, en esta cuestión de transformar y de seguir aportando, creo que la difusión es fundamental, ¿no? Porque nadie va a ver algo que no conoce, ¿no? Y en ese sentido, los grandes eventos a los que nosotros somos asiduos de asistir siempre, tienen eso, ¿no? La gran difusión. ¿Cómo es la relación de la política? ¿Cómo analizan ustedes la relación de la política con los medios de comunicación, con la comunicación? Después serán los medios, ¿no? Pero con la comunicación, ¿no? Porque en el terreno de lo que vos decías recién, ¿no es cierto? Que algunos jóvenes, porque no nos vamos a estigmatizar, ¿no es cierto? Y también algunos grandes, debo decirle, se van con estos discursos más extremistas de Milei, ¿no es cierto? También podemos decir que hay un gran aporte de la comunicación, ¿no? Es decir, se difunde de una forma algorítmica o algo pasa o hay, yo siempre pienso que hay como un tipito tocando un botón, dice, bueno, vamos a amplificar esto, ¿no? Entonces vos estás diciendo un montón de cosas recontrainteresantes, pero no te apretan el botón para amplificar lo tuyo y sí lo del otro, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes en la etapa moderna esta, donde donde marchamos al ritmo del algoritmo, cómo analizan el tema de la comunicación?
por un lado, más democrática porque nos da la posibilidad de tener voces a todos, y por otro lado, hay una cuestión de negocio donde no somos amplificados de la misma manera. ¿Cómo lo viven ustedes? Bien, bueno, con respecto a la política, yo creo que justamente, y gracias a eso también hoy en día tenemos al presidente Milei, en el cual su campaña se basó completamente y 100% en redes, sin propaganda política, sin salir en medios, en televisión, en cartelería, como era la antigua política. Entonces realmente nos vemos bien inmersos en todo lo que es la era digital y sobre todo las redes sociales. Y después en esto que hablabas del algoritmo, yo creo que por un lado está bueno por el hecho de que nosotros podamos expresarnos libremente. Todos tenemos, o en su mayoría, un teléfono y el acceso a redes sociales para poder expresarnos en los temas. También creo que es controversial el hecho del algoritmo, porque no nos deja ver un montón de cosas que pasan afuera de ese algoritmo. Nuestros teléfonos hoy en día nos muestran lo que nos gusta y lo que pensamos, y todo referido a nuestro propio interés. nicho. Nuestro propio nicho. Entonces a eso voy, que también nos cega en todo lo que pasa en las afueras, en lo que el otro que piensa distinto, porque no nos llega. Y eso tiene una intervención, ¿no? Es decir, en la decisión, porque lo que está es cuánto de ese sesgo hace que después nosotros tomemos decisiones. Eso, que nadie vote una idea que no conoce, que nadie va a ver una obra a la que no sabe ni quiénes son los que trabajan, ¿no? Es decir, ustedes lo ven como, a ver, como una batalla cultural contra el algoritmo, o cómo debería ser esa incorporación. No digo que lo hayan pensado antes, pero lo podemos empezar a pensar juntos. ¿Cómo ven esta lucha contra el algoritmo, ¿no? Para la difusión de los mensajes? Bien, no sé si... El tema es que también, como dijo Ceci trabajan con redes sociales también, así que algo de idea tiene. Ya le hemos pedido entonces que nos asesore. Por supuesto. Sucede eso, que el algoritmo es personal de cada uno y va cambiando todo el tiempo, pero tiene mucho que ver con eso, justamente, con lo que uno dice, lee, escucha. Digamos, es el propio nicho. Uno pone me gusta, o a lo mejor ni le pone me gusta, porque a lo mejor no está de acuerdo. Dice, ay, a ver, ¿qué dice fulanito de tal? Lo queda mirando, ¿no es cierto? No le pone me gusta porque no comparte esa idea, pero sí, con el simple hecho de quedarlo mirando, el algoritmo dice, le voy a empezar a mandar. Entonces, claro, por ahí, ¿no?, estás pasando Reels y te quedaste un par de segundos de más y ya te empiezan a mostrar todo en relación a eso. Sí, me pasa, cuento una intimidad. Estábamos comprando un iPhone, ¿cierto? Un teléfono. Y dijimos, bueno, pongamos en el buscador a ver qué aparece en Instagram, qué sé yo. Y empezamos así, listo, resolvimos el tema. No podemos deshacernos de la métrica que hace que nosotros somos, ¿entendés?, compradores de teléfono. Entonces nos llega todo el tiempo eso, ¿no? Y Cecilia, vos que laburás con esto, ¿hay alguna posibilidad de revertirlo o estamos condenados a esta situación? Bien, bueno. ¿Hacer lo que somos títeres del algoritmo y así nos tenemos que entender a partir de ahora? Bueno, justo como decía Cami, de que yo me dedico a esto, yo soy diseñadora gráfica, pero también soy diplomada en marketing digital y tengo una... Miguel, ¿llega amiga tuya? Para que crezcan las redes, o los subo. No, y encima justamente también tengo una especialidad en lo que es el SEO, que es el posicionamiento de los anuncios. Sinceramente revertirlo es bastante complicado, porque bueno, una de las cosas que los que nos dedicamos a esto es lo que buscamos, justamente, de que si justo mencionaste la palabra, si lo buscaste o te quedaste viendo un video, el algoritmo haga que te filtre todo y te salgan anuncios constantemente, que no alcances a ver una historia, que al siguiente sea un anuncio, otro anuncio y demás. Y a esto iba con lo de que en la política también nos juegan contra, porque el hecho de que una persona piense de una forma no le va a llegar a su teléfono y a sus redes sociales, a menos que esa persona lo busque y se interese en conocer algo más. Nunca le va a llegar en general, porque está todo filtrado, ¿sí? Es como que se abrió otro territorio, porque antes la política
se hacía yendo al territorio. Es Sí, decir, exacto. está ese territorio, ¿no? Y ahora está el territorio de lo digital. Y es más complejo, porque de última vos ibas ahí al enfrentamiento con el vecino, en el peor de los casos tocaba y te sacaba cagando, ¿me entendés? Sí. Qué sé yo, el otro te daba un mate, Sí. ¿entendés? Y con el otro podías conversar y discutir, qué sé yo. Ahora, directamente no, esto que parece más democrático, no sé, me quedo pensando en esto que decís vos, Cecilia, esto que parece más democrático, también te cercena y llega a ser casi lo contrario. ¿Por qué? Porque te filtra tanto que vos directamente no llegás. Ujú. Es decir, no conocés la opinión del otro porque como no la pusiste nunca en ningún buscador y la Sí, pasaste no va a rápido, aparecer. no Totalmente, apareces. quedaste completamente encerrado en lo que vos pensás. Es como una propuesta de aislamiento. Algo así. Sí, la verdad que siempre por buscar al final Estamos los intereses perdidos. de la persona también tiene esa controversia. ¿No? A mí algo que me apasiona, no conozco, no sé, soy un burro confeso con el tema de lo digital, pero me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque me apasiona la política. Y pienso esto, pienso en construir pensamiento crítico, después con la libertad ideológica que cada uno tenga, que le dicte su corazón, sus prácticas cotidianas, etcétera, etcétera, un montón de matrices que nos atraviesan, ¿no? Pero pienso esto de que a los que nos gusta la política y nos gusta la discusión política, el algoritmo que aparece como la posibilidad de llegar, de repente es la forma de cerrar puertas, ¿no? Por lo cual estamos como condenados a una discusión solo con el que acuerda conmigo. Y que la superestructura, los partidos políticos, son los que buscan la opinión del otro porque tienen que debatir, etcétera, pero para el conjunto estamos como privados de eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es realmente así y por eso es también un desafío que tenemos nosotros en esta nueva forma de hacer política, porque se complica aún más con todo esto de que ahora la mayoría, como decías, las campañas pasan por redes, ya no se utiliza tanto el puerta a puerta, por más que en menor medida igual lo seguimos usando. Nos complica esto de que, a ver, nosotros al momento de una campaña, nosotros o cualquier partido político, nuestras propuestas, nuestras ideas y todo, el llegarle a una persona para que nos conozca y sepa qué es lo que nosotros planteamos como gobierno, cuesta muchísimo, porque si una persona difería en aunque sea un tema, ya nos va a costar a nosotros a través de las redes sociales en llegar. Claro. Es decir, le estás llegando todo el tiempo al que ya te acompaña, ¿no? Entonces, ese cerco, porque si bien te amplía, en un momento te pone como un techo, ¿no? Sí. Te pone como el techo, qué sé yo, de los 22 puntos, de los 32 puntos, de los 40, de los 70, de lo que sea, pero te pone como ese techo. ¿Y qué, vos como diseñadora gráfica y como trabajadora del algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo más complejo al momento de dar una discusión por las redes? Bien, yo creo que lo más complejo hoy en día de las redes es el llegar a transmitir realmente el mensaje y que la persona logre tanto entender como que le llegue sentidamente, por así decirlo, el mensaje, tanto de la parte política, de la parte del mercado, lo que sea. Estamos tan inmersos en redes que un flyer es exactamente lo mismo, que no nos importa qué contenido tiene, videos más o menos, los reels son todos iguales. Entonces el llegar y quedar como grabado en esa persona con nuestro mensaje es lo más complicado hoy en día en redes, porque abunda tanta cantidad de material, está tan como explotado todo lo que es las redes, el algoritmo y demás, creo que es la principal como dificultad, que no se vean como simplemente como unos robots repitiendo todo, sino marcar esa diferencia y llegarle a la persona, no al teléfono, sino a la persona que está detrás. Me quedo pensando eso, me quedo pensando en el desarrollo del mensaje, de la discusión, qué sé yo, las discusiones filosóficas sobre el ser, es decir, ¿para qué estamos acá si no estamos para transformar? Qué difícil que es poder transmitir una idea y que alguien se te quede mirando más de 30 segundos. Y en el mejor de los casos. El otro día escuchaba
una persona que decía, ¿dónde? En TikTok, que decía, vos tenés que aprovechar los primeros 3 segundos. Sí. Porque los primeros 3 segundos son los que terminas y eso se cuenta con visualización. ¿Qué transmití en 3 segundos? Y yo que me vivo equivocando, tengo que volver a grabar. ¿Qué puedes transmitir en 3 segundos? Es muy complejo eso, ¿no? Entonces ahí aparecen estos eslóganes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la motosierra. Sí, como eslogan, ¿no? Pero después, ¿qué hay en el fondo de esa motosierra? Es como que nadie lo discutió. Nadie lo discutió. No llegó al conjunto, ¿no? ¿Qué es la motosierra? ¿Qué significaba la motosierra? ¿No? Así que me parece que el gran desafío que se viene para todas las generaciones, porque yo digo, trabajo en educación y los adultos estamos también muy yo diría, con consumo problemático Sí. de algoritmo. Y lo que se viene es esto, es la discusión sobre la funcionalidad que tiene esto para el conocimiento, ¿no? Porque también uno podría pensar que cada vez estamos, en vez de cada vez avanzar más hacia el conocimiento científico, el eslogan te aleja del conocimiento científico. Porque eso, anda a probar si lo que dice en 3 segundos es cierto. Si no le puedes escuchar ni siquiera argumento, dónde lo sacó. Entonces cada vez estamos como más ignorantes en un tema, ¿no? De ignorar un montón de cosas. ¿Y qué función, cómo ven ustedes, dentro de lo que quieran decir, la política internacional en relación a esto? Es decir, tenemos como 2 grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia, que manejan, digamos, el tema de lo que quieren que vote interés y que no. ¿Hay alguna posibilidad de batallar contra esto? ¿Contra esos camiones de la difusión masiva? Bien, qué difícil, la verdad, competir contra las grandes potencias. Bueno, volviendo justamente a esto, el tema de redes y todo, a ver, algo súper actual, por ejemplo, que es el conflicto de Estados Unidos con el Medio Oriente. Nosotros solamente vamos a saber la parte que nosotros queremos escuchar. Entonces también se viene ese conflicto en el que, a ver, si estamos más a favor de la forma de manejarse de Estados Unidos, solamente vamos a saber eso, no vamos a saber qué está pasando del otro lado. Tampoco vamos a saber del que por qué se llega como a esa vía tan fuerte, por así decirlo, y no por el lado democrático. Entonces, volviendo a lo mismo, a ver, justamente estas grandes potencias que manejan todo, porque es absolutamente todo, tanto las industrias, la economía, es muy difícil poder batallar, poder también tener un pensamiento crítico por el hecho de que, a ver, por ejemplo, Estados Unidos como la mayor potencia mundial, independientemente de Rusia, China y demás, nos tiene inmersos en tantas cosas, en tanto hasta en lo que compramos, en todo, entonces nosotros no vamos a poder, y cuesta en realidad, sí podemos, pero cuesta mucho poder tener una postura realmente de todas las situaciones que están pasando. Ay, ha quedado la poca esperanza que... Voy a hacer uno más de lo que va a engrosar el promedio, ¿no es cierto?, el porcentaje de escépticos. Porque es algo que te hace pensar, ¿no?, en la era moderna, esta discusión en esos términos, ¿no? Así que bueno, chicas, ¿algo más que quieran expresar? ¿Cómo han estado? La verdad, bastante nerviosa. Es la primera vez que yo en particular participo en un espacio así. Muchísimas gracias, Alberto, por el espacio. Estamos muy contentas de estar acá, las dos. Bueno, no, sumándome al agradecimiento de Cami, gracias Alberto, Miguel, por permitirnos estos espacios. Creemos realmente que son completamente fructíferos el poder establecer estos temas, sobre todo nosotros como jóvenes también, dar nuestra opinión, el hacer entender de que nosotros también tenemos voz, tenemos voto y que tenemos un pensamiento que puede nutrir mucho tanto a la política y a la sociedad en general, la forma en que nosotros vemos nuestras realidades y el mundo desde la corta edad que podemos tener. Así que realmente agradezco que nos brinden el espacio a todos los jóvenes para poder alzar la voz. Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que para nosotros es un desafío, ¿no es cierto?,
poder hacer como esta sección dentro del programa de la parte política, porque entendemos que está esta cuestión en la discusión y creo que tenemos como cierta responsabilidad, los que estamos un poco en los medios, en la cultura, en la política, de poder mostrar que es posible la discusión política, que no pasa nada, que el planteamiento de ideas es planteamiento de ideas, que en todo caso genera herramientas para el que lo vea, sea uno, sean 100.000, pueda conocer, ¿no? Vencer esto de que hayamos dicho del algoritmo, de los 3 segundos, ¿no? Sin decir nada muy pomposo ni muy amarillento, ¿no? Con perdón de los chinos, pero digo, con esta posibilidad de generar una discusión fraternal en donde efectivamente la realidad es discutible. No es que no se puede discutir, no es que haya un discurso único, sino que, y por lo menos desde hace muchísimos años que milito o que tengo una perspectiva política, si se quiere, siempre he pensado que la construcción es en base a la discusión, ¿no? Que si hay 2 que piensan iguales es porque hay uno que no piensa, ¿no? Es decir, hay uno que se somete al pensamiento de otro. En todo caso, la discusión lo que te permite es saber en qué estamos de acuerdo, en qué en un proceso estaremos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Entonces, la unidad siempre es desde ahí. Después de esta discusión, en estos 2 puntos estamos de acuerdo, bueno, avanzamos con estos 2 puntos, el resto lo dejamos estar mal, lo seguimos discutiendo y esto no lo tocamos porque ya sabemos que nos separa. Es decir, me parece que un poco esa es la invitación de estos espacios. Así que yo les agradezco enormemente que hayan venido. Gracias a ustedes. Un abrazo gigante, nos vemos en la próxima.